Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Gracias, Juan. Seguimos en vivo en Radio Salud para toda la provincia, para todo el país y el mundo a través de nuestra página y nuestros distintos lugares por donde salimos en vivo. Voy a saludar a nuestra queridísima Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Hola, Benito, buen día, ¿cómo va? Muy buen día, ¿cómo andás? Bien, Vero, ¿vos? Muy bien. Bueno, gusto de siempre, de escucharte, de verte. Así que bueno, vamos a conversar. Me has pasado recién unas fotos con respecto a la jornada. Vamos a continuar hablando de este tema, como conversamos con Joa la semana pasada. Y un poco esta es la conclusión, ¿no? En base a la jornada de cara a la sociedad en el tema diabetes. Claro, bueno, Joa comentó todo lo que es la parte teórica y que el mundo tiende a ir a ser diabéticos. Tendemos. Increíble esa frase, es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero es real. Cada vez las estadísticas así lo indican y bueno, esto está supeditado a la calidad de vida que tenemos, ¿no? Mirá, a la calidad de vida que tenemos. Ay, perdóname, Brito, pero ahí Juan... Ahí están pasando las fotos. Uh-huh. El tema es, no fue solo una jornada, si bien se celebra todos los 14 de noviembre, se conmemora... Tenemos el Día de la Diabetes a nivel mundial. El Colegio de Farmacéuticos se unió a la propuesta del municipio de Lomas de Zamora, que no tomó solo el viernes, sino toda la semana, uh-huh, para trabajar sobre este tema. ¿Y cómo se hizo? A través de 5 postas sanitarias, que son esas carpas que ven ahí. Y esas postas esas a veces era una sola, depende del lugar donde estaba ubicada, y a veces se requerían 2 o 3 carpas como para dar asistencia a toda la gente que asistía. Entonces, uh-huh, eran 5 postas recorriendo el partido en distintos lugares, desde zonas, sí, más céntricas a zonas más periféricas. Uh-huh. Entonces era entre las 10 y las 13 horas, de lunes al jueves, y el viernes fue por la tarde, ese mismo día, en una plaza, también en una zona, en un barrio cercano al centro de Lomas. Bien. Y bueno, y ahí estuvimos el Colegio de Farmacéuticos y empleados del municipio haciendo distintas tareas, bueno, recepcionando a los vecinos, donde se le tomaban los datos, obviamente, desde la edad, desde el sexo, uh-huh, pero también se le hacía la medición de la talla, se le hacía la medición del peso, así también se tomaba la tensión arterial y se determinaba la glucemia en sangre, ¿sí? Por otro lado, estábamos nosotros haciendo la medición del diámetro de la cintura, porque... ¿Y la gente se prestaba para acceder a este control de salud gratuito, ¿no? Como hablamos aquella vez. Sí, estamos haciendo pesquisas. De hecho, hubo pesquisas de pacientes que no sabían que eran diabéticos, pero los valores obviamente que para hacer la determinación de glucemia tenían que tener por lo menos 3 horas de ayuno. Eso, uh-huh, se le consultaba, no es que se le hacían, no, porque si había desayunado recién, se quedaba fuera esa persona de la determinación. Claro. Porque el valor iba a ser errático, erróneo, quizás iba a ser una glucemia elevada, pero no iba a ser real con su realidad, su ciclo, claro, de vida. Claro. Entonces, por eso, se tenía en cuenta eso. Te digo, en toda la semana se han recolectado alrededor de 300 personas que asistieron en las distintas postas sanitarias. Obviamente, uh-huh, que la que estaba en el centro de Lomas, que es un centro comercial muy grande, que es la calle peatonal, donde están todas las líneas de colectivos, bajan del tren o van a subir al tren, entonces veían y se querían saber y se hacían colas para hacer la determinación. Sí, claro, bueno, fue muy concurrido, la verdad que sí, y se tomaron valores a tener en cuenta y sobre los que hay que trabajar, porque seguramente yo habrá comentado que una vez que uno tiene el diagnóstico de paciente diabético, que tenemos la tipo 1 y la tipo 2, pero bueno, la tipo 2 es la que está vinculada con los años que tenemos y con los hábitos de vida y, uh-huh, más allá de que haya una predisposición genética, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico certero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solo tomar la medicación,
sino acompañar con la dieta baja en carbohidratos, sobre todo los de acción más rápida, y obviamente hacer actividad física. Todas esas preguntas también las hicimos. ¿Y qué conclusión hubo? Hay que guiarse obviamente por lo que dicen ellos, ¿no? Pero no, pero fueron bastante sinceros a la hora de porque bueno, o sea, escúchame, vos hacés, ¿por qué te digo que eran sinceros? Porque los delataban los valores que daban. Ay, claro, claro, es cierto. Sí, ahí tenían usted la prueba si dice la verdad o no, claro. Vos me estás diciendo, de hecho hubo que derivar pacientes al hospital porque estaban con síntomas y los valores de glucemia estaban arriba de 300, arriba de 400, cuando el valor límite estamos hablando de 110. Ah, la pelota. Bueno. Era una persona que estaba en la vía pública, deambulando. Eso fue, usted dice, sí, pasan varias cosas. Hay gente que sabe todo esto y si bien toma la medicación, le cuesta aferrarse o involucrarse con la dieta. Y se ve el valor de la glucemia. Hubo valores de glucemias muy elevados. ¿Con diagnóstico de diabetes o sin saber? Algunos sí y otros no. Algunos se enteraron en ese momento de que eran diabéticos, que tenían que, bueno, ir al médico, encarar el tratamiento. Mínimo insulino resistente, al mínimo. Es que, y gente joven, eso es lo que yo veo. Quizás la gente, el adulto mayor, como tiene acceso ya al tratamiento, tiene el diagnóstico, tiene acceso al tratamiento en forma gratuita a través de PAMI y demás, entonces cumple el tratamiento y entiende que tiene que hacer la dieta. Pero había personas jóvenes. ¿Edades? 30 y pico, 40 y pico. 40, sí, lo más. Y incluso en el diámetro de cintura también he encontrado valores muy elevados. E insisto, en personas jóvenes, vos ya te das cuenta de que algo está ocurriendo. Hay, más allá de que la glucemia esté alta, quizás haya alguna cuestión metabólica, un síndrome metabólico donde se ve involucrado, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa que no tiene síntomas, que no te das cuenta si no te haces los chequeos y vos seguís con tu vida normalmente, y que arrastra y lleva de la mano a otras patologías crónicas como es la hipertensión. ¿Por qué? Porque va deteriorando a largo plazo. Si no se regula, si no se estabiliza, van de la mano los problemas de hipertensión, los problemas vasculares, que por eso hay que tener en cuenta los chequeos a nivel de la vista, a nivel del riñón, ¿sí? A nivel de la circulación que llega a nuestras extremidades como los pies, el cuidado que hay que tener con los pies para evitar ese pie diabético, cuando se cortan las uñas, el cuidado, la amorosidad con que hay que tratar esos pies para evitar que tengan una infección, porque la circulación se ve afectada, entonces no llegan las mismas defensas ni los mismos elementos para poder hacer una buena cicatrización y que eso no prospere a algo más grave. Ahora, Vero, ¿cuál fue la reacción de las personas que se enteraban de un resultado no pensado, no imaginado en el momento de decir, che, mirá, tenés tanto? Hay personas que sí se alarmaban y se preocupaban, y hay personas como que lo veían como algo natural, ¿sí? Como que quizás les ocurre con frecuencia. El otro tema es el acceso a tener una alimentación. O sea, algunos te decían, como lo que tengo en ese día. Claro. ¿Sí? O sea, se descubrió, salió a la luz cuestiones desde cada uno, de decir, bueno, no, decido no hacer la dieta o decido no hacer actividad física. Eso también, la gente no se mueve. Sí. ¿Sí? Es lo que venimos hablando siempre tienen que ir estos pilares juntos, sea la patología que tengamos, y bueno, se han visto el diámetro de cintura, que los valores normales o deberíamos tener para evidenciar una buena salud cardiovascular es en la mujer hasta 80 centímetros. El riesgo intermedio sería entre 80 y 88, y arriba de 88 centímetros estamos hablando de un mayor riesgo cardiovascular. ¿En el hombre me dijiste, Vero? Y en el hombre no lo dije. En el hombre es 94. Menos de 94. Que ya es un riesgo intermedio. Que no es sexy.
No, claramente. Pero lo cierto es que también en ese aspecto se vio, yo te digo que un 90%, estamos sacando los números todavía porque hay que hacer la estadística, sí. Ahora no lo voy a hacer, pero preparado. Se me va a complicar porque lo voy a partir, pero voy a agarrar el otro centímetro. Me ha pasado que no me alcanzaba el centímetro. ¿De cuánto? ¿Un metro? 1,50. Bueno, sí. Perdón, por eso. No me río. No, es tremendo, porque lo que te estoy diciendo es en gente joven incluso. Sí, entonces, claro. Una barbaridad. Así como hubo esos casos, pero la gran mayoría, y estamos hablando de arriba del 90%, dio valores altos de diámetro de cintura, con un grupo etario variado, porque había gente, deberían ser mayores de 18 años, vino gente joven, 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, y así todo. Bueno, fue bastante, como experiencia fue muy enriquecedora, y estuvimos haciendo hincapié en la educación, entregábamos folletos donde había información para que se llevaran a sus casas y leyeran y tomaran conciencia, y más allá de eso hablábamos con cada una de estas personas, sobre todo si los valores, y muchos te decían esto que te digo, sí, lo sé, pero o le cuesta llevarlo a la práctica o no tiene acceso a poder resolverlo desde lo económico. Claro, pero es como siempre hablamos, Berito, está bien, la parte económica claramente que es muy complejo, pero tenemos el acceso a la actividad física, a los cambios de hábitos, a un montón de cosas que en primera instancia son las primeras indicaciones que hace el profesional a la hora de detectar una insulina resistente, por ejemplo, el estadio previo, corregime, Bebero, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Como para decir, bueno, podemos volver atrás, podemos... Obvio. O sea, que tengamos una predisposición genética no quiere decir que decretemos que vamos a tener esta patología. Uh-huh. ¿Y cómo la tenemos, cómo las postergamos y cómo la evitamos? Primero haciendo estos cambios en los hábitos, tomando registro de eso. Justamente el jueves estuvimos en un barrio que era, la posta estaba en una plaza, y venía gente del barrio a hacerse las determinaciones. Entonces decían, pero bueno, vos acá tenés esta plaza que tenés elementos para hacer actividad física, la plaza era grande como para intentar, bueno, tenés al alcance de la mano un lugar cuidado y que está al alcance de la mano para que puedas empezar a hacer algo y a moverte. Sí. Porque muchos también caminan, pero a veces no alcanza solo con caminar, bien sabemos eso. Pero bueno, de no hacer nada, caminar ya es un paso. Hay una plaza muy linda, todo el mundo la conoce, en Finky, en Lomas, en zona sur, que es Finky, que va muchísima gente, y ves que van a caminar, no sé si estuvieron ahí, pero ese es un lugar donde va muchísima gente a divertirse con los chiquitos, hay muchos juegos, y hacer ejercicio físico también. Sí, por eso así como está el Parque de Lomas también con esa misma finalidad, también está el Finky. En Lomas hay distintos lugares accesibles, y ponerle que esto está más en el centro de Lomas, pero acá donde te digo que era un barrio más periférico, había un lugar donde ellos cuentan como para tener este apoyo desde esta pata que te digo que la mayoría era que no, ¿sí? Entonces es difícil, es complejo, hay que hacer mucha educación, hay que seguir, para mí suman a hacer muchas estas actividades, estar con la gente. Nosotros los farmacéuticos desde el mostrador hacemos educación permanentemente, sí. Pero bueno, el hecho de salir y tener contacto con toda esta cantidad de personas que se interesaban por su salud y querían saber qué valores tenían y que se acercaron, la verdad que, como te digo, fueron muchos, y es alarmante. Yo, abría los ojos de ver los valores que se íbamos anotando, porque Berito, estaban, sí. Vos lo ves, me estabas diciendo, tenés 200 o 300 o 250 de glucemia, y lo ves a la persona, sabemos el efecto que ocasiona internamente, que es el que le mencioné. Hay cuestiones cardíacas, hepáticas, oculares, todo funciona mal. Pero la persona sigue
como si nada en la vida, ¿sí? No es que tiene un síntoma notorio. Claro, teniendo en cuenta que la glucemia, al no estar tomada en ayunas, siempre va a dar un poquito, ¿no? Obvio. Por arriba de lo normal. Pero ¿qué sería un valor normal? ¿110, 120? Claro, hasta 110. Hasta 110, hasta 110. Así como estirándonos, hasta 110. Como si hubiese comido hace un ratito, que sea, algún hidrato de carbono. Claro, de rápida absorción, y sí, va a subir, va a dar un pico, ¿entendés? Ya un 200, 300 ya tuviste Estoy alguna... hablando, claro. Sí, son pacientes que ya tienen la patología, pero bueno, se sentían con somnolencia, ¿entendés? Ya estaban, y personas, adultos mayores que estaban solos, entonces bueno, se decidió derivarlos al hospital como para que lograran estabilizarlos, ¿sí? O con hipertensión incluso. Se sumaban varias pautas. Se han detectado tensión arterial, ¿sí? Sí. Entonces se conjugaban estas personas, la glucemia alta, más la hipertensión, más este síntoma de somnolencia. Bueno, quédate acá, esperemos la ambulancia, y fueron llevadas al centro de salud. Lo cierto es que claro, por eso estaba todo armado como para que se pudiera actuar en el momento, y así fue. Ahora, Vero, recordemos también que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto bajar la medición de 140-90, ¿no? 140-80, ¿no? Algo así, a 130. Sí, a 130. Y es por eso, es esa cuestión también a tener en cuenta, pero los valores, mira, tengo acá una planilla: 140-80, 160-100, 140-90, acá hay un 120-80, 180-90, es lo que más... 180-90. Para la gente entienda, 18 típico, porque está acostumbrado. 18-9. Es mucho eso. Claro, y un alto porcentaje de personas estamos con esos valores. Acá estoy viendo las planillas y recordando: 160-90, 160-80. Acá tengo un 11-7. Bueno, más baja tirando que otra cosa. Bueno, acá es una persona bastante... que cumple con los tratamientos, pero hay que analizar, hay que ver en los barrios, de hacer las estadísticas por los barrios que fuimos, cuál es el parámetro o qué sobresale en cada uno, ¿entendés? Y ahí va a dar información muy valiosa en cuanto a varias miradas de dónde apuntalar. Sí. Acá me preguntan, ¿hasta 130 es normal? Me voy a preguntar, se ve que no escuchó. Perdón, estamos hablando... la charla. Hasta 130 se consideraría normal sin medicación. Claro, una persona que no tiene diagnóstico de diabetes, ¿está bien? Entonces, no, esto hasta 110. Ah, perdón, yo te preguntaba de la presión arterial, hasta 130... Ah, perdón. No, sí. yo no sé si lo dije. Hasta 130 es normal, sí, en cualquier edad. En cualquier edad. Bien. O sea, de ahí para abajo, tratemos de llevarlo para abajo. Bueno, pero si yo, por ejemplo, que tengo mi aparatito y me tomo la presión al menos una vez al día. A veces que estoy en 126, a veces me la tomo rápido cuando te sentás, viste que estás todavía y... Bueno, eso también es otra cuestión a tener en cuenta. La persona tiene que... Si vos te lo tomas en tu casa, no decidas tomártela, bueno, tengo un ratito, un segundo mientras te termino de comer y que no es así, porque ahí va a dar alto y no es la realidad. Claro. Hay que estar sentado, con la espalda derecha, apoyada la espalda en el respaldo de la silla, sentado con los ambos pies en el piso, no cruzándose de piernas. El brazo tiene que estar, el manguito que ponemos en el brazo tiene que estar a la altura del corazón, porque todo lo que está a la misma altura tiene la misma presión, y lo que estamos midiendo... A la altura del corazón es típico, es lo normal. Vos pones el brazo acá y estás justo. Claro, sí, por eso, esa es la posición correcta. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos midiendo la presión que sale del corazón, y todo lo que esté a la misma altura tiene la misma presión. Ok, ahora ese es el fundamento, básicamente. Bien. Apoyar el brazo, no hay que cerrar el puño, porque eso es cuando nos sacan sangre, sino tiene que estar el puño abierto. Varias veces pasa eso, que te cierran el puño y aumentamos la presión en
en los vasos del brazo y eso Claro. hace que la presión aumente. Vulgarmente No. lo que dice Vero de manera profesional, yo lo voy a decir de manera vulgar, es como para no comprimir las mangueras y que no haya ningún tipo de presión extra en el cuerpo. Claro, ¿No? que sea tu presión arterial y no esté supeditada a ninguna otra variable que afecte el valor. Bien, correcto. Pero tenemos que estar tranquilos, poniendo el manguito, el brazo derecho apoyado en una superficie dura, ¿no? Firme, Ujú. mesa, por ejemplo. No tenemos que tener ganas de hacer pis. Ah, sí, me lo habías dicho alguna vez. Algo Sí. extraño, pero es raro. Claro, eso. pero porque no tenemos que estar con ninguna tensión en el Claro, cuerpo. no, sí, nunca lo había tenido en cuenta, por eso yo lo habías dicho. Pero ese es alguna vez. otro valor, claro, otra cuestión. No tenemos que haber fumado ni tomado café dentro de la media hora previa. Son todas esas Ujú. cuestiones que harían la determinación correcta. Y después Claro. hay que hacer tres mediciones. Eso también. La primera, Sí. claro. Y después me quedo entre la segunda y la tercera que hicimos. Obviamente que nos vamos a quedar con el valor más elevado. A mí Eso se te habitualmente me la tomo, me da al principio, si llegué rápido, lo que fuere, 130, después estoy en un promedio de 126, 124, me quedo ahí. Bueno, pero me estás diciendo que viniste rápido o estás apurado o estás con la cabeza en otra cosa. Al hacerse la determinación de la tensión arterial, tenemos que estar tranquilos y enfocados en eso. ¿Horarios que recomiendes y cuántas veces? No, ¿cuántas veces nos vamos a determinar? No. Después me pasa en las personas que lo toman como un hábito, como algo, se psicopatean, ¿me entendés? Y entran en un círculo que permanentemente no es la idea. Listo. Toma en cuenta todos estos parámetros que te dije, estas condiciones, estos requisitos, y que sean bajo esas condiciones. A ver qué valor te da. Claro, ¿Sí? perfecto. Porque no, a Perfecto. las apuradas. A veces vienen, acá enfrente de la farmacia hay un colegio. Entonces vienen 5 minutos antes de ir a buscar a los chicos a medirse la presión. Entonces están apurados porque los chicos... No es así. Claro, ¿Está claro. bien? Si vos lo tenés en tu casa, que la mayoría ahora tiene su aparato en su casa, Ujú. que sea bajo estas formas, estos requisitos mínimos para que se pueda garantizar de que sea algo tu basal, digamos. Esta es mi presión de base. Tengo Bien. 120/70 o tengo 140/90. No sé. Bien, perfecto. Pero por ese lado lo tenemos que mejorar, porque a veces, ya te digo, están apurados, vienen, dale, tomame la presión que estoy apurada, y no, va a dar algún registro erróneo, o no, Ujú. no es el que corresponde. ¿Está bien? Bien, bien, perfecto. Pero eso es importante. Y lo cierto es esto, se tienen que hacer campañas de concientización sobre esto, más allá de la medicación, más allá de que hoy por hoy para el tema de la diabetes está la semaglutida, pero es de difícil Sí, acceso. pero sí, Obviamente que en pacientes reticentes al tratamiento, me refiero que no responden, no son buenos respondedores del tratamiento, que toman la medicación y hacen todo, pero su cuerpo no responde, y quizás esta opción del semaglutide, que funciona muy bien. ujú, Pero lo cierto es que hay que hacer hincapié en los distintos abordajes para que esto no avance, no tome dimensiones más elevadas, no hagamos esto de lo que se supone que vamos a hacer cada vez más pacientes diabéticos que estemos transitando el mundo. Entonces, claro. evitémoslo y tomemos conciencia, en principio, de los hábitos, como dijiste vos al principio. Hablamos de la diabetes como de cualquier otra patología, Ujú. pero todas van de la mano con eso. Entonces, Berito, para concluir, conclusiones. Tenemos un índice de obesidad, como el que siempre se dijo, está corroborado, ya chequeado. Sí. A mí me alarma mucho la gente joven. Excedida de peso. Sí, tremendo. Eso por un lado, y corroborado visualmente y con el diámetro de cintura, y aparte que se le suma la hipertensión, Sí. valores elevados de la tensión arterial. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Exacto, exactamente. Para medir para medir los triglicéridos, ¿hay aparatito también? ¿O no? No. Eso es laboratorio. Eso es laboratorio, sí. Ok. Bien. Sí, tomemos conciencia, veamos qué estamos haciendo, cuáles son nuestros hábitos, porque entramos en una rutina de
como esto, el picoteo, el comer cualquier cosa, el no tener registro, el comer sin hambre, ¿sí? Por aburrimiento, sí. Bueno, son un montón de cosas sobre las que hay que trabajar, sobre las que hay que enfocarse para que esto no se desmadre más de lo que se puede evidenciar que ocurre, ¿sí? Uh-huh. Sí, son muchas cosas que hay que cambiar y esto luego de tantos años de estar en vivo con Radio Salud y los profesionales que siguen diciendo que el índice de obesidad y la diabetes sigue en aumento y esto no tiende a remitir, está siempre en la vorágine de la vida, claro. El estrés, la comida chatarra rápida, la falta de tiempo de comida de olla, como se decía antes, todo influye en este sentido, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Así que bueno, como experiencia enriquecedora, insisto, pero bueno, con las luces prendidas como para ver cómo se puede seguir con esto, obviamente. Estos son cuestiones de políticas de salud, ¿no? Van más allá de esto, es así. Hay que encararlo desde un lugar más abarcativo, desde las escuelas, desde pequeños. Hace un montón de tiempo que vengo escuchando a muchísimos profesionales proponer kioscos saludables y la verdad que yo también en mi otra parte de mi jornada laboral vivo en las escuelas el sanguchito, el alfajor, y veo que también desde las casas tampoco se hace hincapié en que en los papás les digan, tomá, no, qué plata, tomá la banana, la manzana, la pera, lo que sea, en el recreo comete esto, no, es todo el alfajor triple, el sanguchito, es muy difícil cambiar eso, y es tan sencillo cambiarlo. Todo lo empaquetado no trae, todo lo empaquetado, fíjate yo les decía, fíjense los ingredientes, no siempre te va a decir que tiene azúcar, aparece con otros nombres. Sí. Pero es azúcar en definitiva. Te ponen otro nombre para que no sepas, pero lo cierto es que es así. Entonces como que miran y se sorprenden y no todos lo saben. ¿Sí? Muchas veces yo a los chicos les digo en el aula, chicos, pero a ver, y no, quieren el alfajor, quieren... Sí, claro, es que es muy adictivo. Sí, bueno. Es como genera un placer en ese momento y hasta que no terminas el paquete no parás y quieres ir por otro y así estamos. Bueno, yo, tengo que reconocer que desde las escuelas públicas se les da como postre frutas. Eso por un lado. Mandarina, lo que fuera, fruta. Ahora, en los kioscos per se, en las escuelas, no, es todo kiosco normal, común. Pero sí, en general se da mandarina. Claro. Y los chicos las devoran. Yo no sé si es porque porque se las dan... Se las devoran, pero después van al kiosco y compran alfajor. Claro. Sí, lo sé, Juan, ya sé que los kioscos son privados, no siempre son privados, muchas veces son los kioscos que organizan los chicos de egresados para recaudar, que se está haciendo mucho eso, y ya en los kioscos privados son más que nada de los colegios privados, en las escuelas públicas son más que nada cooperativas internas, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Bueno, mi querida Berito, gracias como siempre, son datos importantísimos para tener en cuenta, así que bueno, nada, hasta a seguir informando sobre estas cuestiones. Exactamente. Bueno, buena jornada, buena semana. Gracias, Berito, por estar con nosotros. Un beso. Un placer, beso grande. Chau. Estuvo con nosotros la farmacéutica Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, en esta columna del Colegio de Farmacéuticos, justamente difusión de la salud y uso racional del medicamento, temas sumamente importantes para tener en cuenta.